Vamos a compartir lo que nos dejó preparado Carlos Echepare, analizando los mercados de granos. ¿Cómo están? Hoy tengo muchas ganas de hablar de un tema que ya empezamos a tratar el lunes, de otro que por razones de tiempo no pudimos tratar. De muchas cosas tengo ganas de hablar, así que voy a tratar de aprovechar el tiempo lo mejor posible. Días pasados, ocurrió que Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, por quien yo tengo un gran aprecio y afecto personal, porque lo conozco y sé de su hombría de bien, participó imprevistamente de una foto con el presidente Alberto Fernández en la ceremonia del 9 de julio. A mí particularmente no me gustó, sobre todo porque me hubiese gustado que si lo hacía, lo hiciera a la mesa de enlace, como mostrando que el campo argentino seguía unido. Daniel Pellegrina, a través de una tercera persona, me dijo que lo hacía en función de su participación como integrante del grupo de los 6. Yo creo que la persona es una sola, la institución es una sola, independientemente de después de a qué agrupamiento pertenezca. Y cuando se está dentro de un sector, bueno, me parece que ese tipo de actitudes, si queremos mantener al campo unido, habría que haberla consensuado, por lo menos, con el resto de los dirigentes de sus pares de la mesa de enlace. Pero está claro que la mesa de enlace no existe más hace tiempo. Yo se los vengo diciendo hace mucho y los dirigentes se enojan y me dicen, no, seguimos trabajando, pero todos ustedes saben que eso es un verso. Y quedó demostrado en el hecho de estos días. Alguna vez fue la Federación Agraria que lo rompió, en la época de Omar Príncipe, otra vez fue, en este caso, creo yo, la Sociedad Rural Argentina. Y esto revaloriza muchísimo la actitud de aquellos dirigentes que yo tuve oportunidad de conocer allá a principios del 2000, algunos a fines de los 90, y que constituyeron aquello que fue la única cosa importante que yo creo que hizo el campo el campo como sector gremial en los últimos 50 años, que fue el famoso 2008, ¿no? ¿Y por qué revaloriza su función? Porque escuchando algún comentario que se hizo por allí, del propio Daniel Pellegrina en algún programa de radio, como diciendo que se vio sorprendido por la actitud y que, claro, decían los periodistas, creo que era Feynman, hay gente que lo escucha, qué sé yo, Feynman diciendo que es muy difícil decirle que no a un presidente cuando, entre comillas, lo obliga a sentarse al lado de él. En este caso, justificando la actitud de Pellegrina. Yo quiero recordar que en el año 2006, cuando todavía la mesa de enlace como tal no existía, había una gran pelea, año 2006, ya han pasado 14 años, gobierno de Néstor Kirchner, no de Cristina Fernández, de Néstor Kirchner. No había pasado el 2008, enero del 2006, comienza la disputa por el precio de la carne, ¿se acuerdan? Los que tienen algunos años se acordarán. Felisa Micheli, ministra de Economía, mi gran amigo Miguel Campos, secretario de Agricultura, e invitan a los dirigentes del campo a firmar un acuerdo por la carne. Y en aquel acuerdo por la carne, los dirigentes del campo, Yambías por las Confederaciones Rurales Argentinas, en aquel momento Hugo Luis Biolcati, que era vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, por la Sociedad Rural, porque Luciano Míguez, el entonces presidente, estaba de vacaciones, habían tenido, según su manera de entender, una palabra del secretario entonces, Miguel Campos, de que también se iba a hablar allí de bajar las retenciones al trigo. Entonces, era una especie de intercambio, ¿no? Si no recuerdo mal, firmamos el acuerdo por la carne, pero viene después el tema del trigo y la baja de los derechos de exportación. Cuando firmaron el acuerdo, se dieron cuenta que el tema del trigo no estaba en ese acuerdo y lo reclamaron. Y Miguel Campos en aquel momento les dijo algo así como: alpiste, perdiste, ya está. Biolcati y Yambías tacharon la firma frente al presidente, que habían hecho frente al presidente, como diciendo, si no nos cumplen con lo prometido, nosotros no tenemos por qué cumplir con esto tampoco. Fue una actitud valiente, creo yo,
y que de alguna manera empezaba a mostrar las disidencias que había que tener con un gobierno que evidentemente venía con una política absolutamente anticampo. Y se pudo hacer eso. Por lo tanto, si uno no quería sentarse al lado del presidente en una foto, también se puede hacer. También se puede hacer. Claro, hay gente para la cual es más importante salir en la foto. Insisto, si la actitud de Pellegrina fue para tratar de avanzar con Alberto Fernández, que yo creo que con Alberto Fernández hay que dialogar, ojo, no estoy diciendo, desde el primer día me lo escuchan decir, creo que Alberto Fernández es un hombre de diálogo y lo mostró inclusive en la 125 cuando era jefe de gabinete. Lo que pasa es que el diálogo tiene que ser un diálogo consensuado con todos los involucrados, porque si no, la política divide y en el reino de la división todos sabemos quién gana. Entonces me parece que ahí es donde está la dificultad. Eso respecto al tema, insisto, yo creo que ojalá en la mesa de enlace hubiese dirigentes como había en aquel momento. Yo escucho muchas críticas hoy a Bussi, a Eduardo Bussi en particular. Eduardo Bussi se mantuvo unido con la Federación Agraria, a la Sociedad Rural Argentina, a CRA y a Coninagro, a pesar de las internas que había para que no lo hiciera. Y eso permitió que se llegara al 2008 como se llegó y se lograra vencer a la 125. Hoy yo entiendo que hay diferentes formas de pensar en las entidades, pero el hecho de que la mesa de enlace no se haya podido continuar funcionando de la manera que debió haber seguido funcionando, es responsabilidad de los dirigentes que vinieron después, y también de los productores, que incentivan de alguna manera las divisiones entre ellos mismos, y no se dan cuenta que se están perjudicando. Por eso yo siempre rescato la figura de Eduardo Bussi, más allá de que me he peleado montones de veces con él por muchas de sus posiciones, que no comparto, como también lo he, hasta con Mario Llambías, por quien tengo, ustedes saben, un afecto muy especial. Muchas veces peleamos, discutimos. Es parte de la forma de aprender y es parte de la forma de conciliar. Y por eso rescato el diálogo. Ahora, ese diálogo tiene que ser primero consensuado adentro y después ir frente a la autoridad y decir, yo, o acá los 4, o los 2, o 1, el que decidamos, vengo en nombre de todos a hablar y a proponer alternativas para todos, porque si el campo quiere trabajar en equipo, tiene que realmente empezar a hacerlo por sus dirigentes, Y tienen que escuchar muchas de las cosas que pasan. Están muy entretenidos con banderazos para defender a Vicentín, lo cual es una locura, pero está bien, me dicen que es para defender a la República. Bueno, para defender a la República también hay que hacer otro tipo de cosas, como no dejar que se siga estafando a los productores, que lamentablemente por desconocimiento, por lo que fuera, siguen utilizando, por ejemplo, los famosos precios de pizarra, que es, a ver, primer dato, no es obligación que los usen, ¿sí? No es obligación que los usen. Claro, yo sé que los compradores en muchos casos se los imponen, o si no les imponen su propio mercado. Bueno, a ver, uno está en libertad de aceptar o cambiar de comprador. Por lo tanto, quien lo siga usando, como lo venimos diciendo desde hace muchísimos años, desde que empezamos con estas columnas en Canal Rural y antes inclusive, los productores tienen que entender cómo funciona el mercado, si no es muy difícil que sepan defender su negocio. Miren, a ver, en el año, el sábado pasado, ustedes tuvieron la oportunidad de volver a ver a Analía Quiroga con nosotros. En el año 2006, cuando pasaba esto con la carne, y tanto Mario Llambías como Hugo Luis Belcati tacharon la firma de ese acuerdo, a los pocos días salió Analía Quiroga a decir que el presidente Kirchner no tenía materia gris, ¿se acuerdan? Y se le vino el mundo abajo, inclusive sus propios colegas, en aquel momento de Carvap, la cuestionaron por esto que había dicho. Y sin embargo, me parece que no le faltaba razón, o por lo menos no tenía materia gris para entender lo que era el campo. Y ahora veo que estamos cometiendo errores de la misma naturaleza, es decir, siempre es lo mismo. Y en el caso de los precios de las cámaras arbitrales, es lo mismo. Yo si tengo a alguien para reconocer en esto, es a Mariano Otamendi. Mariano Otamendi, hace 30 años, tal vez más, ya estamos viejos,
Yo trabajaba en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, por lo tanto sabía lo que se hacía con las pizarras, como lo sé hoy. Venía a cuestionar en nombre de los productores el manejo de las pizarras. Y charlábamos mucho con Mariano, éramos muy jóvenes y teníamos los dos muchas cosas para aprender. Es el día de hoy que Mariano sigue reclamando por la existencia de esas pizarras que no sirven para nada. Simplemente son pizarras manejadas en su mayor parte por los compradores. Como es el caso de esto que pasó ahora en Rosario, que vamos a hablar muy rápidamente. Pero les quiero recordar algo. Mire, ustedes van a ver unas placas muy viejas. Son las placas que mostrábamos en Canal Rural allá por el año 2009. En el 2009, fíjense, los días en que publicaron precios las cámaras en el 2009. En el trigo mostraban muy pocos días precios porque estaba el mercado intervenido en el 2009. En el maíz lo mismo, ¿se acuerdan? Era un mercado que estaba con exportaciones cerradas, entonces casi no había mercado y no publicaban precios, lo cual está bien porque cuando no hay mercado no hay que publicar precios. En la soja, que era el mercado más libre que teníamos, había precios prácticamente todos los días del año. Y lo decíamos en el 2009 para demostrar la estafa que hacían en las pizarras con el girasol. Porque el girasol, un producto minoritario dentro de la canasta productiva, era el producto que tenía precios todos los días del año, puesto por los compradores, por defender sus intereses en función de la cantidad de operaciones a fijar que se fijaban por las pizarras. Hasta en Dársena a Buenos Aires, que había un comprador en ese momento, ponía precio todos los días. Y ustedes saben que el girasol no se comercializaba todos los días, o si se lo comercializaba con un volumen muy poco representativo, que no significaba poner precio. Sin embargo, las cámaras se prestaban a ese juego. Por suerte, eso se modificó. Y en el año 2011, exactamente el 3 de mayo, acá lo van a ver, los entonces presidentes, miembros de la mesa de enlace, Mario Llambías por CRA, Carlos Gareto por Coninagro, Eduardo Bussi por Federación Agraria y Hugo Luis Biolcati por la Sociedad Rural Argentina, le mandan una carta al presidente de la Cámara Arbitral de Rosario, en aquel entonces Fernando Rivero, que era miembro de ACA, y le plantean que quieren más transparencia en las pizarras. Y le piden que por favor incorporen valores máximos, valores mínimos y el volumen representativo al cual hacen referencia los precios que establecen en las pizarras. Por supuesto, la respuesta de la Cámara fue negativa. Sin embargo, hubo cosas que se corrigieron en el camino. En Buenos Aires, por ejemplo, la Cámara funciona bastante mejor en cuanto a la fijación de precios de pizarras. Si no hay volumen, no se establecen valores. En Bahía Blanca siguen haciendo un desastre con la pizarra de girasol. Y ahora en Rosario nos encontramos con esto que pasó por estas horas, que es, por un lado, los compradores que pagan alto empiezan a cuestionarlos y dicen no los tomemos en cuenta. Justo en los meses, junio y julio, son los meses que más fijaciones de precios por pizarra hay. Y también dicen que los valores de las posiciones más cercanas de los mercados de futuros, en este caso MACBA OPEX, no hay que tomarlos más, cuando antes se los ponderaba por lo menos en un 40%. Después igual ellos dibujaban el precio, ¿está claro? Porque está eso del leal saber y entender de los operadores, que son los semaneros, que son esos señores que se reúnen en una mesa, que yo se los mostré en algún informe hace años, y se enojaron porque los puse en la pantalla. Hoy no los voy a poner en pantalla, quédense tranquilos. Y deciden qué precio poner, más allá de lo que les dé la fórmula matemática de los diferentes precios que hay en el mercado. Es muy difícil resumir todo en un precio, por eso no existe. Por eso yo les digo, no usen más las pizarras, porque están en manos de señores que a veces con buena voluntad, a veces no, tienen que defender intereses que a veces no pueden defender. Ahí es cierto, hay representantes de la Rural de Rosario, por ejemplo, creo yo, que es el que manda a los productores a la Cámara, pero tienen una fuerza muy chiquita, hay que sentarse frente a un gran comprador y decirle, no, el precio del maíz no es 8.800, fue 9.000 hoy. Cuando ese gran comprador está fijando por pizarra montones de compras a fijar, y además ese vendedor que es productor y que le está discutiendo corre el riesgo de que ese comprador no le compre más. El mercado no es un solo precio, en el mercado hay muchos. Cuando se diseñó el CIO Granos en la época de Delgado como secretario de Agricultura y Casamiquela como ministro, finales de Cristina Kirchner, el CIO Granos estaba para corregir esas distorsiones. Esa fue la idea. Lamentablemente todavía no está funcionando, 6 años después no está funcionando como debería. Pero tiene una cantidad de información. Tómense el trabajo de leerla y olvídense de las pizarras. Las pizarras son truchas. Por más buena voluntad que le pongan los semaneros, son truchas. Porque responden
a la intención que tenga ese señor semanero de poner un determinado precio. Y ese determinado precio está influenciado por sus propios intereses. Por lo tanto, el mercado no lo pueden hacer 6 personas sentadas en una mesa todas las mañanas. No sirve. No existe eso. En el CIO Granos, con todos los manejos que sigue habiendo mal de parte de los compradores, sobre todo, ocultando información, que muchas veces los productores también entran en ese ocultamiento, como también lo entran en las pizarras, no es la pizarra del mecanismo. Usen el CIO Granos si quieren saber cómo está el mercado. Dejen esas pizarras, no le den más importancia. Y si los obligan a fijar, que las denúncienlos, hagan que las entidades se involucren en este tema en serio, y que si mandan gente a sentarse ahí para avalar estas barbaridades, fíjense que tomaban los valores del ROFEX cuando era ROFEX, y ahora que es MATBA ROFEX, es decir, que tiene todo el mercado de futuros adentro, que tiene un volumen más grande, dicen no, ahora no sirve. Y que cuando se empezó a tomar los valores de ROFEX, los exportadores no quisieron fijar más los precios de la soja por ese mercado porque no les servía, y fijan por su propio mercado. Y yo tengo denuncias de gente que lamentablemente no quiere decirlas al aire, porque sé y los entiendo, les complica su actividad, pero que es gente muy seria, muy responsable, y a lo que todos ustedes conocen, que me dicen, Carlos, nos están quitando 5 o 6 dólares por tonelada con este mecanismo del mercado propio y lo que fijan por afuera, por ejemplo. Entonces, a ver, los derechos de exportación, las peleas con el gobierno, los banderazos para Vicentino, para defender la República, está todo bien. Pero mientras dentro del propio sector privado, se siguen cometiendo errores que a los productores les cuesta millones de dólares, por favor reaccionen. Que las entidades estas, que les gusta ir a sacarse fotos, algunos de ellos, o ocupar cargos públicos, otros, a ver, muchachos, están para defender a los productores. Y los productores participen de las entidades y exijan la defensa. En el 2008 se pudo, es cierto, había otros dirigentes. También a lo mejor había otros productores. Hoy estamos en un proceso muy difícil en la Argentina. Yo rescato nuevamente los dirigentes que teníamos en aquel momento, que se animaron, insisto, a tacharle una firma al presidente Kirchner. Después discutimos si está bien o está mal, se animaron, es posible, hay que animarse, hay que involucrarse, hay que meterse, y cuando les dijimos, miren lo que están haciendo con los precios de pizarra, les costó, pero llegó el momento y lo plantearon. Después se quedan solos, porque los propios productores, me pasó a mí, salen a defender los precios de pizarra con los cuales los están estafando. Y por supuesto, como decíamos anoche, o el lunes a la noche cuando estábamos con Mariano hablando, la gente que hace los precios de pizarra, las cámaras arbitrales, todas, pero en este caso particular la de Rosario, que es la involucrada, como en su momento era Bahía Blanca, como en su momento, y lo sigue siendo, como en su momento fue la de Buenos Aires, tienen acá el espacio para salir a hablar y decir cuál es su posición al respecto, como decimos siempre. Pero esto de los precios de pizarra, en realidad yo digo es una estafa, no es una estafa porque es voluntaria, no es obligación usarlas, ¿está claro? No es obligación usarlas. La usa el que quiere. Por supuesto el comprador va a querer porque la maneja. El vendedor, en este caso los productores. Y también es el que tiene que decir que no. Y ojo, que también hay acopios y cooperativas que los utilizan. Yo no estoy diciendo que no. Pero hay otra diferencia. El acopio es un ente privado. Las cooperativas también es un ente privado, pero es de los productores. Si los productores no saben cuidar su negocio, ahí la cuestión es distinta. Por eso algunos se enojan cuando yo defiendo las cooperativas, pero las defiendo porque son de los productores. Ahora, si hay un mal manejo en alguna cooperativa, es un problema de los productores que no le prestan atención a qué pasa dentro de su cooperativa. Es decir, esto es mucho más complejo de esto que yo les acabo de decir, pero tenía ganas de decírselo. Hasta mañana.